Buenas noches, nos encontramos con el licenciado Ruperto Arroyo, director del programa Chiclayo al Día de Panamericana Televisión, un programa de mucho éxito, y el señor Arroyo también conocedor de la realidad de la ciudad. Y dentro de este proceso de investigación científica de la Universidad de Chiclayo, queremos justamente compartir con él experiencias y que nos comente cómo sueña, cómo quisiera ver a Chiclayo en los próximos 20 años. Señor Arroyo, un gusto. Un gusto. Buenas noches. Un gusto y muchas gracias por esa oportunidad de poder compartir con los diferentes agentes de la ciudad. Señor Arroyo, justamente estamos en este proceso de investigación y recibiendo los aportes de todos los líderes de opinión, de personas socialmente responsables. ¿Cómo ve a Chiclayo en los próximos 20 años? ¿Cómo le gustaría verlo para nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, las futuras generaciones? A ver, yo sueño a Chiclayo como una ciudad cultural. Creo que tenemos una gran oportunidad de construir a partir de estas crisis que estamos atravesando un mejor prospecto ciudadano. Yo siento de que Chiclayo hasta el momento, por ejemplo, tiene alguna debilidad en el tejido social. Entonces, si ese es el diagnóstico que creo que coinciden muchos, tenemos la gran oportunidad de darle un cambio. El cambio pasa por la educación. La educación es la piedra angular para poder cristalizar ese cambio que nosotros queremos. Solamente cifraré un par de ejemplos como para que pensemos en ese sueño que también de repente un poco quiero proponer. Chiclayo en este momento adolece, por ejemplo, de museos de la época republicana y colonial. No tenemos ningún museo en Chiclayo, en la ciudad, no tenemos ninguno. Y yo creo que incluso por eso también tenemos una gran pérdida de identidad. Creo que aquí pueden corroborar mucho los puntos históricos el tema de lo que ocurrió con la matriz, la iglesia matriz de Chiclayo, que es donde se perdió gran parte de ese punto de apoyo de donde se acoge toda la ciudad. Entonces, tenemos esos temas muy marcados. Allí, por ejemplo, podemos recuperar ese espacio, hacer un museo de repente para exponer todo lo que fue la vida colonial y republicana. También tenemos muy cerca allí también todo lo que es la avenida Colón, recuperar el colegio Labarte que se ha caído, claro, y terminar incluso en la estación ferroviaria. O sea, sería un circuito, ¿no?, cultural para Chiclayo que puede tener mucho rédito. Entonces, esa es una parte. Y la otra tiene que ver necesariamente con el nivel de mejora de la propuesta ciudadana. Entonces creo que no solamente nos merecemos ser una ciudad que protesta, sino también merecemos una ciudad que tenga instituciones con propuesta, protesta y propuesta a la vez. Si no hay eso, perdemos todo el sentido de lo que realmente necesitamos como metrópoli, que es el proyecto final, ¿no?, que es lo que ya incluso está en curso para la ciudad. Entonces, de esto se aprovechan muchos actores sociales, principalmente los que aspiran a ser gobernantes, ¿no?, para un poco jalar agua para su molino y al final tenernos como estamos, un poco aletargados, somnolientos, que casi no somos indiferentes a lo que atraviesa la ciudad. Entonces yo propongo eso, una ciudad cultural y que sea movilizada por un tejido social mucho más educado, que en principio nos debe merecer esta importancia. Muy interesante lo que nos comenta, nos ilustra el señor Arroyo, y justamente dentro, si vamos a un campo que hemos estado investigando, del turismo, ¿no? Justo se da lo que usted muy bien dice, ¿no? Todos conocemos que el turista extranjero muy poco pernocta en Chile. Y justo ha habido propuestas de profesores especializados de diferentes universidades como el Pacífico, el SAM, Centro Católica, de hacer un turismo cultural de entretenimiento, ¿no?, justamente para poder estar más días en Chiclayo. Y también recuerdo que en la investigación que hicimos había un diagnóstico importante que usted muy bien lo ha dicho, que es que nos conjuntamos con identidad. Y aquí en Chiclayo, multicultura, ¿no? Y justamente eso, dentro de esa visión de desarrollo sostenible, sustentable, señor Arroyo, ¿cómo podemos llevarla al hogar para que ya nuestros hijos, nietos, bisnietos puedan irse educando dentro de un concepto diferente de ciudad? Sí, interesante esa pregunta. Hay primero una cosa importante. Sí, sé que los turistas muy poco quedan en Chiclayo, ¿no? Pero hay una razón. Por ejemplo,
tenemos esa equivocada visión de que Trujillo amarra los paquetes turísticos con Chiclayo y prácticamente nos deja sin piso. Yo creo que no, es complementario, porque el turista que llega dice, este es el dignatario, el señor Esipán, pero ¿dónde fue la capital político-administrativa? Fue Huacalaluna, Boca del Sol. Igual, si llega allá va a decir, pero ¿dónde está el dignatario? Está en Chiclayo. Es un circuito natural que se tiene que dar y se está dando desde hace muchos años. Lo que falta es acercarnos mejor. Ahora, de cómo esto trasladarlo desde la infancia, que es la parte más sensible. Y creo que es cierto, o sea, tenemos un sistema educativo que no incluye estos temas, lamentablemente, ¿no? Incluso hemos retirado, ¿no?, el tema de familia, el tema de la propia historia, y hay un manejo muy malo, en el sentido de que parte de la metodología de la enseñanza de la educación básica implica de que la plana curricular o el diseño curricular del 60% de contenidos son nacionales y 40% son locales, pero de esos 40% de contenidos locales nadie se preocupa. Hay un plan educativo regional que nadie lo supervisa, es decir, se ha hecho solamente y queda en el papel. Entonces, los profesores de historia, vamos a decir puntualmente, los que materializan esto, finalmente no tienen ningún referente y nadie les exige nada, nadie supervisa, y todos los actores, tanto los padres de familia, los estudiantes, y en este caso el mismo Estado a través de las autoridades de educación, no tienen un seguimiento. Entonces ahí adolecemos mucho de eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Efectivamente hay que retomar el tema de, no sé, de las asignaturas en general, pero los temarios se tienen que una vez retomar, claro que sí, la realidad local, la realidad regional, y eso ya es como, tiene que ser también un cumplimiento, ¿no?, este plan que se ha hecho, que no se haya trabajado en vano, que se recobre su importancia. Hasta ahora no se le ha dado. Y no solamente pasa por la educación que se da en las escuelas, que finalmente es la educación, digamos, referencial, ¿no? También la educación en familia. O sea, la primera escuela es la familia. Así es. Y ahí también hemos descuidado muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Lo que haces en la calle, lo haces en casa. Entonces, si no hay un respeto en la casa, si no hay un diálogo, ni siquiera el cultivo del diálogo en la familia, que también es otro tema que hay que analizar. Entonces, ¿cómo proyectarlo a nivel social? Por eso es que hay muy bajos niveles de participación ciudadana, hay diferencias, como decías hace un momento, hay todo. ¿Por qué? Porque la debilidad está desde el núcleo y que se expande luego en esta segunda casa, que es la escuela. Claro, por eso usted ha dicho muy bien, ¿no?, la falta de identidad y el problema en el tejido social, ¿no? Y la parte de la institucionalidad es importante porque las instituciones fortalecen obviamente una ciudad. Finalmente, señor Arroyo, un mensaje para toda la comunidad dentro de este proceso que estamos compartiendo con los diferentes agentes, cómo soñamos a Chiclayo, porque todo parte de un sueño, luego hay que obviamente llevarlo y aterrizarlo a un plan de trabajo en base a las diferentes especialidades, pero siempre con un enfoque desde ciudadanía responsable que permita que de la familia ya vayamos construyendo un mejor futuro para las generaciones que vienen. Es un mensaje final de este señor Arroyo a toda la comunidad, toda la sociedad chiclayana. Yo haría un mensaje en dos partes. La primera, que es lo que nos toca como ciudadanos, y lo segundo, que me toca como responsable también de un programa que tiene que llegar que llega siempre a la comunidad. Como ciudadano hay un compromiso, ¿no?, un compromiso de predicar con el ejemplo. Y creo que esto debe también de expandirse para los que representan las instituciones, porque esto del tejido social, el antídoto es la institucionalidad. Si no hay institucionalidad, hemos perdido todo el piso, y de lo que estamos aquí hablando como un sueño para la ciudad, en una proyección a corto plazo, no podría tener una sostenibilidad. Si no hay institucionalidad, no hay sostenibilidad para lo que nos estamos proponiendo. Entonces yo propongo que el desarrollo de capacidades a nivel de los actores sociales tiene que incrementarse. Incluso de repente incluir un proyecto a nivel del presupuesto participativo, que se haga inversión en el desarrollo de capacidades de los líderes, y luego esto que hace un efecto multiplicador. En eso creo que debemos ponernos de acuerdo. Eso es en principio con lo que nos corresponde fuera. Ahora, dentro de los medios también hay un rol muy importante, es decir, que la agenda no esté pues tan alejada de lo que venimos haciendo. Lamentablemente la mayoría de medios, me incluyo,
en alguna autocrítica, hemos llegado a creer que la realidad la partimos en tres: políticos, policiales y deportivos, y nada más. Yo creo que hay mucho más que dar cuenta, no solamente de lo negativo, sino también de las iniciativas positivas, iniciativas ciudadanas que dan algunos réditos y que hasta ahora nadie los conoce. Y creo que esos ejemplos, que realmente son cristalinos, que tienen buena voluntad, que se llevan de manera correcta, honesta, deben ser los referentes para adelante. Y no pues lo malo que tenemos por todos los medios, diarios, prensa, escrita, hablada, que siempre lo tenemos a diario y lamentablemente se queda algo de ese negativismo en el subconsciente, creo, del ciudadano, y lo deja pues sin acción, inactivo, pasivo, lo mantiene así medio dormido. Entonces creo yo que también ahí tenemos una responsabilidad, los medios, de poder proponer otras cosas diferentes, cosas que realmente sinceren este acercamiento al diálogo. El diálogo, como le decía hace un momento, es el inicio de la verdad. Entonces, si no tenemos esa cultura de hacer una institucionalidad a partir del diálogo, llegando a consensos, pero con propuestas que sean validadas, que sean también respetadas por el mismo peso de la calidad que éstas sostengan, entonces creo que podemos mejorar, solo de esa manera. De lo contrario, vamos a seguir dando vueltas en más de lo mismo. Propongo, y aquí también de repente hacer un llamado a instituciones tutelares claves que tienen que aparecer, que tienen que recobrar un liderazgo que han tenido, principalmente las órdenes profesionales, las universidades, que también están convocadas acá, y obviamente pues algunas instituciones ya de mucho recorrido, que son referentes para la región. O sea, creo que validando eso, haciendo diálogos sobre las propuestas más importantes y los proyectos para la ciudad y para la región, vamos a tratar de mejorar. Muy interesante esta primera conversación. Definitivamente hay una visión muy amplia, muy interesante, un enfoque diferente de lo que es ciudad. Queremos agradecerle, señor Arroyo, por esa oportunidad que nos ha brindado y vamos a seguir compartiendo este proceso. Y qué mejor, como usted bien lo dice, donde todos nos integremos y la parte de la institucionalidad sea el pilar que permita pues que Chiclayo dentro de 10, 20 años sea ya una ciudad diferente, donde todas nuestras generaciones siempre tengan un beneficio que es una calidad de vida. Muchas gracias. Gracias, rector. Gracias, gracias.